31 de los siguientes virus del VPH, virus del papiloma humano, de alto riesgo, selecciona el más común encontrado en el cáncer invasivo del cuello uterino, neoplasia cervical intraepitelial 2 y 3, NIC2, NIC3. B. 16. VPH y cáncer cervical. Subtema 1. Conceptos básicos y virología. 1. ¿Qué es el VPH y a qué familia de virus pertenece? El VPH, virus del papiloma humano, es un virus de ADN de doble cadena que pertenece a la familia Papillomaviridae. 2. ¿Cuál es el tropismo principal del VPH? El VPH tiene tropismo por las células epiteliales escamosas estratificadas de la piel y las mucosas. 3. Menciona las dos proteínas virales principales, oncoproteínas, responsables de la transformación maligna. Las oncoproteínas E6 y E7. 4. ¿Cuál es el mecanismo de acción principal de la oncoproteína E6? La proteína E6 se une a la proteína supresora de tumores P53 y promueve su degradación, lo que impide la apoptosis, muerte celular programada, y permite la acumulación de mutaciones. 5. ¿Cuál es el mecanismo de acción principal de la oncoproteína E7? La proteína E7 se une a la proteína supresora de tumores PRB, retinoblastoma, liberando factores de transcripción E2F que conducen a una proliferación celular descontrolada. Subtema 2. Tipos de VPH y riesgo oncológico. 6. ¿Cómo se clasifican los tipos de VPH según su potencial oncogénico? Se clasifican en tipos de alto riesgo, oncogénicos, y bajo riesgo, no oncogénicos. 7. Nombra al menos 4 genotipos de VPH de alto riesgo. 16, 18, 31, 33, 35, 45, 52, 58, entre otros. Los más importantes son el 16 y el 18. 8. Nombra 2 genotipos de VPH de bajo riesgo y las patologías que causan. VPH 6 y 11. Son la causa principal de las verrugas genitales, condilomas acuminados y la papilomatosis laríngea. 9. ¿Qué 2 genotipos de VPH son responsables de aproximadamente el 70% de todos los casos de cáncer de cuello uterino? VPH 16 y VPH 18. 10. De todos los VPH de alto riesgo, ¿cuál es el más comúnmente encontrado en el cáncer de cuello uterino invasivo y en las lesiones precancerosas NIC2 y NIC3? El VPH 16. 11. ¿Qué tipo de VPH de alto riesgo está más asociado con el adenocarcinoma cervical? El VPH 18. Subtema 3. Historia natural y progresión de la infección. 12. ¿Cuál es la vía de transmisión principal del VPH? Transmisión por contacto sexual. 13. La mayoría de las infecciones por VPH son _ autolimitadas y se resuelven espontáneamente en 1 a 2 años sin causar síntomas. 14. Define el término infección persistente por VPH. Es la infección que no se resuelve y se detecta en múltiples controles durante un periodo prolongado, generalmente más de 1 a 2 años. Es el principal factor de riesgo para el desarrollo de neoplasia. 15. ¿Qué significa la sigla NIC? Neoplasia cervical intraepitelial. 16. Ordena la progresión de las lesiones cervicales. Cáncer invasivo, NIC1, infección por VPH, NIC 2/3. Infección por VPH. NIC1, de bajo grado, a menudo regresa. NIC 2/3, de alto grado, precancerosa. Cáncer invasivo. 17. ¿Qué lesión se considera precancerosa y requiere tratamiento? La NIC2 y, especialmente, la NIC3. Subtema 4. Prevención, detección y vacunas. 18. ¿Cuál es la prueba de cribado, tamizaje, primario recomendado para el cáncer de cuello uterino? La prueba de VPH, detección del ADN viral, es el método de cribado primario preferido. 19. Si la prueba de VPH es positiva, ¿cuál es el siguiente paso en el algoritmo de cribado? Se realiza una triaje con citología, Papanicolau, o una tipificación viral específica, para ver si es VPH 16/18. Si la citología es anormal o es VPH 16/18 positivo, se deriva a colposcopia. 20.
¿Qué procedimiento permite la visualización directa del cuello uterino para identificar lesiones anormales? La colposcopia. 21. ¿Cuál es el método definitivo para diagnosticar una neoplasia cervical? La biopsia dirigida por colposcopia y su examen histopatológico. 22. Nombra las 3 vacunas disponibles contra el VPH y su cobertura. Bivalente. Cervarix protege contra VPH 16 y 18. Tetravalente. Gardasil 4 protege contra VPH 6, 11, 16 y 18. Nonavalente. Gardasil 9 protege contra VPH 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. 23. ¿Cuál es la población objetivo principal de la vacunación contra el VPH? Niños y niñas, idealmente antes del inicio de la actividad sexual, generalmente entre los 9 y 14 años. 24. ¿Por qué es efectiva la vacunación incluso si no cubre todos los tipos de VPH? Porque los tipos 16 y 18, que están en todas las vacunas, son responsables de la mayoría de los cánceres. La vacuna nonavalente cubre alrededor del 90% de los VPH que causan cáncer. Subtema 5. Epidemiología y datos clave. 25. ¿Qué porcentaje de cánceres de cuello uterino son causados por el VPH? Más del 95%. 26. El VPH no solo causa cáncer de cérvix. Nombra otros 3 cánceres asociados al VPH. Cáncer de ano. Cáncer de orofaringe, amígdala, base de lengua. Cáncer de vulva, vagina y pene. 27. ¿Qué genotipos de VPH son los más comunes a nivel mundial? El VPH 16 es el más común globalmente, seguido del VPH 18. 28. ¿La infección por VPH es necesaria y suficiente para desarrollar cáncer de cuello uterino? Es necesaria pero no suficiente. Se requieren otros cofactores como tabaquismo, inmunosupresión, multiparidad, uso prolongado de anticonceptivos orales e infecciones concomitantes. 32. En la gestación gemelar monocigota, dicoriónica y diamniótica, señale el tiempo en que se produce la división de los cigotos después de la fecundación. B. Primeras 72 horas. Embriología de gemelos monocigóticos. 1. Clasificación general y tipos de gemelos. 1. ¿Qué son los gemelos monocigóticos? Respuesta. Gemelos idénticos que se originan de un solo cigoto, un óvulo fecundado por un espermatozoide. 2. ¿Qué son los gemelos disigóticos? Respuesta. Gemelos fraternos que se originan de 2 óvulos diferentes fecundados por 2 espermatozoides diferentes. 3. ¿Qué determina el tipo de placenta y membranas en gemelos monocigóticos? Respuesta. El momento de la división del cigoto después de la fecundación. 4. ¿Cuál es la frecuencia aproximada de gemelos monocigóticos en la población? Respuesta. Ocurre en aproximadamente 3 a 4 por cada 1000 nacimientos, independiente de factores raciales o hereditarios. 5. ¿Qué factores influyen en la incidencia de gemelos disigóticos? Respuesta. Factores raciales, hereditarios, edad materna avanzada, uso de tecnologías de reproducción asistida. 2. Tiempo de división y sus consecuencias. 6. ¿Qué tipo de gemelos se forman cuando la división ocurre en las primeras 72 horas? Respuesta. Gemelos monocigóticos, dicoriónicos, diamnióticos, 30% de casos. 7. ¿Qué estructuras se forman cuando la división ocurre entre el día 4 y 8? Respuesta. Gemelos monocigóticos, monocoriónicos, diamnióticos, 70% de casos. 8. ¿Qué ocurre si la división sucede después del día 13? Respuesta. Se forman gemelos monocigóticos, monocoriónicos, monoamnióticos, 1% de casos, y existe riesgo de gemelos unidos, siameses. 9. ¿Por qué la división antes del día 4 produce gemelos dicoriónicos? Respuesta. Porque ocurre antes de la formación del corión, cuando las células aún no se han diferenciado en trofoblasto. 10. ¿En qué día específico se forma la cavidad coriónica? Respuesta. Alrededor del día 4 postfecundación. 3. Características de las membranas. 11.
¿Qué significa dicoriónico, diamniótico? Respuesta. Que cada gemelo tiene su propio corión, placentas separadas o fusionadas, y su propio amnios. 12. ¿Cómo se identifican las membranas en ecografía en gemelos dicoriónicos? Respuesta. Por la presencia del signo de la lambda o signo de la T en la unión membranosa. 13. ¿Qué membranas separan a los gemelos en un embarazo monocoriónico, diamniótico? Respuesta. 2 amnios pero un solo corión. 14. ¿Qué riesgo tienen los gemelos monocoriónicos, monoamnióticos? Respuesta. Alto riesgo de enredamiento de cordones y compresión vascular. 15. ¿Qué estructura no se divide en gemelos monocoriónicos? Respuesta. El corión, y por tanto, la placenta es única. 4. Complicaciones específicas. 16. ¿Qué síndrome afecta principalmente a gemelos monocoriónicos? Respuesta. Síndrome de transfusión feto-fetal, TTTS. 17. ¿Por qué el TTTS es más común en gemelos monocoriónicos? Respuesta. Porque comparten circulación placentaria a través de anastomosis vasculares. 18. ¿En qué semana suele manifestarse el TTTS? Respuesta. Generalmente entre las 16 y 26 semanas de gestación. 19. ¿Qué es el síndrome de secuencia de anemia policitemia? Respuesta. Forma crónica de desbalance de flujo sanguíneo en gemelos monocoriónicos. 20. ¿Qué complicación es exclusiva de gemelos monoamnióticos? Respuesta. Enredamiento de cordones umbilicales. 5. Diagnóstico y manejo. 21. ¿Cuál es el método principal para determinar la corionicidad? Respuesta. Ecografía del primer trimestre, antes de las 14 semanas. 22. ¿Qué signo ecográfico indica dicorionicidad? Respuesta. Signo de la lambda o signo del pico grueso. 23. ¿Con qué frecuencia deben monitorearse gemelos monocoriónicos? Respuesta. Cada 2 semanas a partir de las 16 semanas para detectar TTTS. 24. ¿Qué tratamiento existe para el TTTS avanzado? Respuesta. Fotocoagulación láser de anastomosis vasculares. 25. ¿Cuándo se recomienda el parto en gemelos dicoriónicos sin complicaciones? Respuesta. Entre las 37 a 38 semanas. 26. ¿Y en gemelos monocoriónicos diamnióticos? Respuesta. Entre las 34 a 37 semanas. 6. Casos especiales y raros. 27. ¿Qué son los gemelos unidos o siameses? Respuesta. Gemelos monocigóticos que no se separan completamente, compartiendo algún órgano o estructura corporal. 28. ¿En qué momento de la división se producen los gemelos unidos? Respuesta. Cuando la división ocurre después del día 13 postfecundación. 29. ¿Qué son los gemelos mirror image? Respuesta. Gemelos que presentan características asimétricas invertidas, como marcas de nacimiento o dominancia manual opuestas. 30. ¿Qué es el síndrome de gemelo evanescente? Respuesta. La desaparición espontánea de uno de los gemelos durante el primer trimestre. 7. Preguntas de integración clínica. 31. Una ecografía a las 12 semanas muestra 2 fetos con signo de lambda positivo. ¿Qué diagnóstico tiene? Respuesta. Embarazo gemelar dicoriónico, diamniótico. 32. ¿Por qué es importante determinar la corionicidad en el primer trimestre? Respuesta. Porque determina el riesgo de complicaciones y el plan de seguimiento del embarazo. 33. Un embarazo gemelar monocoriónico diagnosticado a las 20 semanas muestra discrepancia de líquido amniótico. ¿Qué sospecha? Respuesta. Síndrome de transfusión feto-fetal, TTTS. 34. ¿Qué tipo de gemelos tienen mayor riesgo de muerte intrauterina? Respuesta. Gemelos monocoriónicos, monoamnióticos. 35. ¿Por qué los gemelos monocigóticos pueden tener diferentes cariotipos? Respuesta. Por mutaciones postcigóticas o diferentes patrones de inactivación del cromosoma X. 36. Complete la línea de tiempo de división de gemelos monocigóticos. Respuesta. Días 1 a 3, dicoriónico, diamniótico. Días 4 a 8, monocoriónico, diamniótico.
Días 9 a 12. Monocoriónico, monoamniótico. Después día 13. Gemelos unidos. 37. ¿Qué día marca el límite para la formación de dos amnios separados? Respuesta. El día 8 postfecundación. 33. ¿Entre cuáles semanas de gestación se recomienda realizar el cultivo vaginal y rectal para identificar el estreptococo del grupo B? C. Entre las semanas 35 a 37. Estreptococo del grupo B, EGB, en el embarazo. Subtema 1. Microbiología y epidemiología básica. 1. ¿Qué bacteria causa la infección por estreptococo del grupo B? Respuesta. Streptococcus agalactiae. 2. ¿Qué porcentaje aproximado de mujeres embarazadas son portadoras del EGB en su tracto gastrointestinal o vaginal? Respuesta. Aproximadamente entre un 10% y un 30%. 3. Menciona los dos sitios anatómicos principales donde coloniza el EGB. Respuesta. La zona vaginal y la zona rectal. 4. La colonización por EGB suele ser sintomática o asintomática en la mujer embarazada. Respuesta. Es casi siempre asintomática. La persona es portadora sin presentar síntomas. Subtema 2. Cribado, screening y diagnóstico. 5. ¿A todas las embarazadas se les debe realizar el cultivo para EGB? Respuesta. Sí, se recomienda el cribado universal para todas las embarazadas, independientemente de sus factores de riesgo. 6. ¿Entre qué semanas de gestación se debe realizar el cultivo para EGB? Respuesta. Entre las semanas 35 y 37. 7. ¿Por qué es importante realizar el cultivo específicamente entre las semanas 35 y 37? Respuesta. Porque tiene la mayor sensibilidad predictiva para determinar el estado de colonización de la madre en el momento del parto, que es cuando existe el riesgo de transmisión al recién nacido. 8. Si una paciente tiene un parto prematuro antes de la semana 35 y no se le realizó el cultivo, ¿qué conducta se debe tomar? Respuesta. Se debe asumir que es positiva e iniciar profilaxis antibiótica intraparto inmediatamente. 9. ¿De qué dos sitios anatómicos se debe tomar la muestra para el cultivo de EGB? Respuesta. Se debe tomar un hisopado vaginal y otro rectal. Se puede usar el mismo hisopo. 10. ¿Es suficiente con un hisopado solo vaginal para el cultivo de EGB? Respuesta. No. Debido a que el EGB es un colonizador habitual del tracto gastrointestinal, la muestra rectal es esencial para aumentar la tasa de detección. 11. ¿Cuál es el medio de cultivo específico que se utiliza para el cultivo de EGB para mejorar su detección? Respuesta. El medio de cultivo selectivo, caldo selectivo para EGB, como Todd Hewitt. Subtema 3. Estrategias de prevención y profilaxis intraparto, PPI. 12. ¿Cuál es el objetivo principal de identificar a las mujeres colonizadas con EGB? Respuesta. Administrar profilaxis antibiótica intraparto, PPI, para reducir el riesgo de transmisión vertical y prevenir la enfermedad por EGB de inicio temprano en el recién nacido. 13. Menciona las dos indicaciones absolutas para administrar profilaxis antibiótica intraparto, PPI, contra el EGB. Respuesta. Cultivo positivo para EGB realizado entre las semanas 35 a 37. Antecedente de un hijo previo con enfermedad invasiva por EGB. 14. Además de un cultivo positivo, ¿en qué otras situaciones, indicaciones relativas, se debe administrar PPI? Respuesta. Bacteriuria por EGB en cualquier momento del embarazo actual. Estado de colonización por EGB desconocido, cultivo no realizado o resultado no disponible, y presencia de al menos uno de estos factores de riesgo. Parto, 37 semanas, pretérmino. Rotura de membranas mayor o igual que 18 horas. Temperatura intraparto mayor o igual que 38 grados centígrados, fiebre materna. 15. ¿Cuál es el antibiótico de primera elección para la profilaxis intraparto? Respuesta, la penicilina G intravenosa. 16. ¿Cuál es el régimen de dosificación de la penicilina G para la PPI? Respuesta, dosis de carga de 5 millones de UI4, seguida de 2.5 a 3 millones de UI4 cada 4 horas hasta el parto. 17. Si una paciente es alérgica a la penicilina,
pero tiene bajo riesgo de anafilaxia, reacción no inmediata. ¿Qué antibiótico alternativo se utiliza? Respuesta: cefazolina, 2 gramos 4 como dosis inicial, luego 1 gramo 4 cada 8 horas. 18. Si una paciente es alérgica a la penicilina con alto riesgo de anafilaxia, reacción inmediata, ¿qué antibióticos alternativos se recomiendan? Respuesta: se debe realizar una prueba de sensibilidad al EGB. Si es sensible, se usa clindamicina, 900 miligramos 4 cada 8 horas. Si es resistente o se desconoce la sensibilidad, se usa vancomicina, 1 gramo 4 cada 12 horas. 19. ¿En qué momento del trabajo de parto se debe iniciar la profilaxis antibiótica? Respuesta: se debe iniciar tan pronto como sea posible una vez que se diagnostique el trabajo de parto o se rompa la bolsa de aguas, y al menos 4 horas antes del parto para que sea más efectiva. 20. A una paciente con cesárea programada, sin trabajo de parto y con membranas intactas, ¿se le debe administrar PPI? Respuesta: no. No se requiere PPI, ya que el recién nacido no pasa por el canal de parto colonizado. Subtema 4. Impacto en el recién nacido. 21. ¿Cómo se clasifica la enfermedad por EGB en el recién nacido según el momento de aparición? Respuesta: inicio temprano. Ocurre en la primera semana de vida, generalmente primeras 24 a 48 horas. Inicio tardío. Ocurre entre la primera semana y los 3 meses de vida. 22. ¿Cuál es la forma más común de presentación de la enfermedad de inicio temprano por EGB? Respuesta: sepsis con neumonía o sin ella. 23. ¿Qué forma de la enfermedad de inicio temprano es particularmente grave? Respuesta: la meningitis. 24. ¿La profilaxis intraparto es efectiva para prevenir la enfermedad de inicio temprano o la de inicio tardío? Respuesta: es altamente efectiva para prevenir la enfermedad de inicio temprano. No previene la enfermedad de inicio tardío. 25. ¿Cuál es la vía principal de transmisión del EGB de la madre al recién nacido, causando la enfermedad de inicio temprano? Respuesta: la transmisión vertical durante el paso del feto a través del canal de parto colonizado. Subtema 5. Situaciones clínicas específicas. 26. Si una paciente tuvo un cultivo positivo para EGB en un embarazo anterior, ¿requiere PPI en el embarazo actual? Respuesta: no necesariamente. La indicación depende del resultado del cultivo de este embarazo, realizado entre las 35 a 37 semanas. Si es negativo, no necesita PPI. 27. Una paciente con bacteriuria asintomática por EGB en el primer trimestre, ¿requiere PPI? Respuesta: sí. La bacteriuria por EGB en cualquier trimestre es una indicación para administrar PPI, independientemente del resultado del cultivo rectovaginal a las 35 a 37 semanas. 28. ¿Es útil el tratamiento antibiótico oral durante el embarazo para erradicar la colonización por EGB? Respuesta: no. El tratamiento oral no es efectivo para erradicar la colonización de manera permanente y no se recomienda, ya que la recolonización es frecuente. 34. Paciente de 22 años, primigesta, quien en su más reciente atención prenatal la edad gestacional es de 33 semanas. Los niveles de la presión arterial, sistólica y diastólica son elevados por lo que se le considera como preeclampsia. De acuerdo con el criterio de la edad gestacional en que apareció por primera vez la preeclampsia, clasifíquela. A. Temprana. Preeclampsia. Subtema 1. Definición y clasificación general. 1. ¿Qué es la preeclampsia? Respuesta: es un trastorno hipertensivo multisistémico y progresivo, específico del embarazo, que se presenta después de la semana 20 de gestación. Se caracteriza por hipertensión arterial y proteinuria significativa. 2. ¿Cuáles son los 2 criterios fundamentales para diagnosticar la preeclampsia? Respuesta: hipertensión, presión arterial sistólica, PAS, mayor o igual que 140 milímetros de mercurio o presión arterial diastólica, PAD, mayor o igual que 90 milímetros de mercurio, medida en 2 ocasiones separadas por al menos 4 horas. Proteinuria, excreción de proteínas en orina de 24 horas mayor o igual que 300 miligramos,
o un cociente proteína/creatinina en orina mayor o igual que 0.3. 3. ¿Cómo se clasifica la preeclampsia según su gravedad? Respuesta. Se clasifica en preeclampsia sin criterios de gravedad y preeclampsia con criterios de gravedad. 4. Nombre al menos 3 criterios de gravedad de la preeclampsia. Respuesta. Cualquiera de estos. Presión arterial sistólica mayor o igual que 160 milímetros de mercurio o diastólica mayor o igual que 110 milímetros de mercurio. Trombocitopenia, plaquetas, 100,000/micro-L. Alteración de la función hepática, enzimas hepáticas al doble del valor normal. Dolor epigástrico o en el hipocondrio derecho. Insuficiencia renal, creatinina sérica, 1.1 mg/dl o el doble del valor basal. Edema pulmonar o cianosis. Alteraciones visuales o cerebrales. Subtema 2. Clasificación por edad gestacional de inicio. 5. ¿Cómo se clasifica la preeclampsia según la edad gestacional de inicio? Respuesta. Se clasifica en preeclampsia de inicio temprano y preeclampsia de inicio tardío. 6. ¿Cuál es el punto de corte de semanas de gestación para definir la preeclampsia de inicio temprano y la de inicio tardío? Respuesta. Inicio temprano. Aparece antes de las 34 semanas de gestación. Inicio tardío. Aparece a partir de las 34 semanas de gestación. 7. Una paciente de 28 semanas de gestación es diagnosticada con preeclampsia. ¿Cómo se clasifica según la edad gestacional? Respuesta. Preeclampsia de inicio temprano, 28 semanas es 34 semanas. 8. ¿Por qué es importante la clasificación por edad gestacional de inicio? Respuesta. Porque la preeclampsia de inicio temprano se asocia con un mayor riesgo de complicaciones maternas y fetales, una progresión más rápida de la enfermedad y mayor morbilidad. Subtema 3. Criterios de gravedad, preeclampsia severa. 9. Además de la hipertensión y proteinuria, ¿qué hallazgo hematológico es un criterio de gravedad? Respuesta. Trombocitopenia, recuento de plaquetas, 100,000/micro-L. 10. ¿Qué síntomas subjetivos reportados por la paciente son criterios de gravedad? Respuesta. Cefalea persistente y refractaria a analgésicos comunes. Dolor epigástrico o en hipocondrio derecho, similar a una indigestión, por distensión de la cápsula de Gleason del hígado. Alteraciones visuales, visión borrosa, fotopsias, escotomas. 11. Un valor de presión arterial de 165/115 mmHg en una paciente con preeclampsia. ¿Cómo se clasifica? Respuesta. Es un criterio de preeclampsia con criterios de gravedad. PAS mayor o igual que 160 y PAD mayor o igual que 110. 12. ¿Qué hallazgos en laboratorio indican afectación hepática y son criterios de gravedad? Respuesta. Elevación de las enzimas hepáticas, ALT y AST, a más del doble del valor normal superior. Subtema 4. Complicaciones. 13. ¿Cuál es la complicación más temida de la preeclampsia grave, caracterizada por convulsiones tónico-clónicas? Respuesta. Eclampsia. 14. ¿Qué síndrome se caracteriza por la tríada de hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia baja, low platelets? Respuesta. El síndrome ELP, por sus siglas en inglés, hemólisis, elevated liver enzymes, low platelets. 15. Además de la eclampsia y el síndrome ELP, nombre otra complicación materna grave de la preeclampsia. Respuesta. Accidente cerebrovascular, ACV, hemorrágico. Edema agudo de pulmón. Insuficiencia renal aguda. Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, EPNI. 16. ¿Cuáles son las principales complicaciones fetales de la preeclampsia? Respuesta. Restricción del crecimiento intrauterino, RCIU. Sufrimiento fetal agudo por insuficiencia placentaria. Parto prematuro, iatrogénico o espontáneo. Muerte fetal. Subtema 5. Fisiopatología y factores de riesgo. 17. ¿Cuál es el evento fisiopatológico central en el desarrollo de la preeclampsia? Respuesta. Una placentación anormal en el primer trimestre, que conduce a un defecto en la remodelación de las arterias espirales,
resultando en una perfusión placentaria reducida e isquemia. 18. Debido a la placentación defectuosa, que se libera al torrente sanguíneo materno que desencadena una disfunción endotelial generalizada. Respuesta: se liberan factores antiangiogénicos como la proteína SFLT1, receptor soluble de BEGF, que atrapa los factores de crecimiento placentario, PIGF, necesarios para la salud vascular. 19. Mencione 3 factores de riesgo materno para desarrollar preeclampsia. Respuesta: cualquiera de estos. Nuliparidad, primigesta. Edad extrema, 18 o 35 años. Antecedente personal o familiar de preeclampsia. Obesidad, IMC 30. Enfermedades preexistentes, hipertensión crónica, diabetes mellitus, enfermedad renal. 20. ¿Qué condición en un embarazo actual aumenta significativamente el riesgo de preeclampsia? Respuesta: un embarazo múltiple, gemelar, triple, etc. Subtema 6. Manejo y tratamiento. 21. ¿Cuál es el único tratamiento curativo para la preeclampsia? Respuesta: la finalización del embarazo, parto o cesárea, con la expulsión de la placenta. 22. En una paciente con preeclampsia sin criterios de gravedad a las 36 semanas, ¿cuál es la conducta a seguir? Respuesta: finalizar el embarazo, ya que a esta edad gestacional los beneficios del parto superan los riesgos de continuar la gestación. 23. ¿Cuál es el fármaco de elección para prevenir y tratar las convulsiones en la preeclampsia grave y la eclampsia? Respuesta: sulfato de magnesio, MgSO4. 24. ¿Cuáles son los fármacos antihipertensivos de primera línea utilizados en el manejo agudo de la hipertensión severa en la preeclampsia? Respuesta: labetalol, 4. Hidralazina, 4. Nifedipino, vía oral, formulación de liberación prolongada. 25 de enero. Una paciente con preeclampsia de inicio temprano, 30 semanas, sin criterios de gravedad. ¿Cuál es la conducta? Respuesta: conducta expectante, o conservadora, hospitalización, reposo, monitorización estricta materna y fetal, administración de corticoides para maduración pulmonar fetal, y finalizar el embarazo si aparecen criterios de gravedad o se alcanza una edad gestacional de viabilidad extrauterina. 26. ¿Para qué se administran corticosteroides, betametasona, a una paciente con preeclampsia pretérmino? Respuesta: para acelerar la maduración pulmonar fetal y reducir el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria, SDR, y otras complicaciones de la prematurez en el recién nacido. 35. Paciente de 25 años, primigesta, asiste a la consulta prenatal cumpliendo con la cita programada. Al estimar la edad gestacional considerando el primer día del último ciclo menstrual, siendo su patrón menstrual regular, vida sexual activa y no llevar ningún método de planificación familiar, se considera una edad gestacional comprendida entre 41 semana a 41 semana y 6 días. Clasifíquelo. A. De término tardío. Edad gestacional y clasificación del embarazo. 1. Definiciones y clasificaciones por edad gestacional. 1. ¿Cómo se define un embarazo pretérmino? R. Embarazo que finaliza antes de las 37 semanas completas, menos de 259 días desde el primer día de la FUM. 2. ¿Qué se considera embarazo a término temprano? R. Entre las 37 semanas 0 días y las 38 semanas 6 días. 3. ¿Cuál es el rango de un embarazo a término completo? R. Entre las 39 semanas 0 días y las 40 semanas 6 días. 4. ¿Cómo se define un embarazo a término tardío? R. Entre las 41 semanas 0 días y las 41 semanas 6 días. 5. ¿Qué caracteriza a un embarazo postérmino o posmaduro? R. 42 semanas o más, 294 días o más desde el primer día de la FUM. 6. ¿Qué término se usa para embarazos entre 41 más 6 semanas según ACOG? R. Término tardío, late term. 7. ¿A partir de qué edad gestacional se considera prolongado/diagonal postérmino? R. A partir de las 42 semanas completas, mayor o igual que 42 más 0.
2. Cálculo de edad gestacional y fecha probable de parto. 8. ¿Cuál es la regla de Naegele para calcular la FPP? R. FPP igual a FUM más 7 días, 3 meses más 1 año. 9. ¿Qué ajuste se hace en la regla de Naegele si la FUM es de enero a marzo? R. FPP igual a FUM más 7 días más 9 meses, no se resta 1 año. 10. ¿Cómo se calcula la edad gestacional actual? R. Edad gestacional igual a fecha actual, FUM, en semanas y días. 11. ¿Qué métodos se usan para determinar la eje cuando la FUM es incierta? R. Ultrasonido primer trimestre, CRL más preciso, exploración física, altura uterina. 12. ¿Por qué el USG del primer trimestre es el más confiable para datar el embarazo? R. Porque tiene menor variabilidad biológica, precisión de más menos 5-7 días con CRL. 13. ¿Cuándo se debe usar el USG para modificar la FPP basada en la FUM? R. Cuando hay discrepancia, 5 días en USG del primer trimestre, 7 días en segundo trimestre, o mayor que 10 días en tercer trimestre respecto a la FUM. 3. Criterios de confiabilidad de la FUM. 14. ¿Qué condiciones hacen confiable la FUM para calcular la eje? R. Ciclos regulares, 28 a 30 días, certeza de la fecha, no uso de anticonceptivos hormonales recientes, concordancia con hallazgos clínicos. 15. ¿Por qué los ciclos irregulares hacen menos confiable la FUM? R. Porque la ovulación puede ocurrir en días variables, alterando la relación entre FUM y concepción. 16. ¿Qué factores invalidan la confiabilidad de la FUM? R. Ciclos, 25 o 35 días, lactancia materna, anticoncepción hormonal reciente, sangrado irregular post-FUM. 17. En paciente con ciclos regulares de 35 días, ¿cómo afecta esto al cálculo de la eje? R. La ovulación ocurre más tarde, día 21 aproximadamente, por lo que la eje real es aproximadamente una semana menor que la calculada por FUM. 4. Hallazgos clínicos por edad gestacional. 18. ¿A qué eje se palpa el fondo uterino a nivel del ombligo? R. Aproximadamente a las 20 semanas. 19. ¿Cuál es la altura uterina esperada a las 28 semanas? R. 28 centímetros. Generalmente coincide con las semanas entre 20 a 34 semanas. 20. ¿Cuándo se auscultan los latidos fetales con Doppler? R. A partir de las 10 a las 12 semanas. 21. ¿A qué eje se considera viable el feto? R. A las 24 semanas, límite de viabilidad. 22. ¿Qué signos sugieren embarazo prolongado? R. Disminución del líquido amniótico, oligohidramnios, maceración cutánea fetal, disminución del tejido graso fetal. 5. Implicaciones clínicas y manejo. 23. ¿Qué riesgos aumentan en el embarazo postérmino? R. Mortalidad perinatal, macrosomía, distocia de hombros, oligohidramnios, compresión del cordón, meconio. 24. ¿Cuál es el manejo recomendado a las 41 semanas? R. Monitorización fetal e inducción del trabajo de parto. 25. ¿Qué vigilancia se recomienda en embarazo término tardío? R. Perfil biofísico, amniótico, NST, prueba no estresante, 2 veces por semana. 26. ¿Por qué se indica inducción a las 41 más 0? R. Para reducir riesgos de mortalidad perinatal sin aumentar tasa de cesáreas. 27. ¿Qué complicaciones neonatales son más frecuentes en término tardío? R. Síndrome de aspiración de meconio, hipoglicemia, policitemia. 6 casos clínicos aplicados. 28 paciente con FUM 1 grado de enero, ciclos regulares, sin AC. Fecha actual 15 de octubre. Eje, R, FPP igual a 8 de octubre, FUM más 7 de 3 metros más primera. Eje igual a 41 semanas exactas, término tardío. 29 primigesta de 32 años, FUM segura, eje 41 más 3. Al USG, líquido amniótico disminuido.
Clasificación. R. Término tardío con oligohidramnio. Indicación de inducción inmediata. 30 gestante con FUM 14 de marzo. Ciclos cada 35 días. ¿Cuándo se esperaría el parto? R. Ovulación, día 21, FUM más 21 d. FPP ajustada igual a FUM más 21 de más 266 de igual a FUM más 287 de igual a 25 de diciembre, versus 21 de diciembre por Naegele. 31. Paciente refiere FUM pero ciclos irregulares. USG a las 12 semanas con CRL de 8 semanas. ¿Cómo se data? R. Se usa la EG por USG, 8 semanas. La FUM calculada sería 4 semanas después de la FUM referida. 7. Términos específicos y diagnósticos diferenciales. 32. Diferencia entre término tardío y postérmino. R. Término tardío igual a 41-41 más 6 semanas. Postérmino igual a mayor o igual que 42 semanas. 33. ¿Qué es el síndrome de posmadurez? R. Feto con características de dismadurez. Piel arrugada / diagonal descamada, poco tejido graso, uñas largas, meconio. 34. ¿Cómo se confirma la EG en pacientes sin control prenatal? R. Con USG, si es 20 semanas, CRL. Si 20 semanas, combinación de BPD, HC, AC, FL y examen físico. 35. ¿Qué es la corrección de EG y cuándo aplica? R. Ajustar la FPP cuando el USG early difiere de la FUM en los márgenes establecidos. 8. Prevención y seguimiento. 36. ¿Qué educación dar a paciente de 40 semanas? R. Monitoreo de movimientos fetales, signos de alarma, pérdida de líquido, sangrado, disminución de movimientos. 37. ¿Cada cuánto control en embarazo, 41 semanas? R. Cada 48 a 72 horas con NST y medición de índice de líquido amniótico. 38. ¿Cuándo está indicada la finalización electiva del embarazo? R. A las 41 más 0 semanas en embarazo sin complicaciones. 36. ¿Cuáles de estos fenómenos representan el umbral de trabajo de parto activo? C. Dilatación del cuello y contracciones uterinas. Guía de repaso. Trabajo de parto. Y definiciones y conceptos básicos. 1. ¿Qué es el trabajo de parto? R. Es el proceso fisiológico mediante el cual el producto de la concepción es expulsado del útero al exterior, caracterizado por contracciones uterinas regulares y progresivas que producen cambios cervicales. 2. ¿Cuáles son las 3 etapas del trabajo de parto? R. Primera etapa. Desde el inicio del trabajo de parto hasta la dilatación cervical completa, 10 centímetros. Segunda etapa. Desde la dilatación completa hasta la expulsión del feto. Tercera etapa. Desde la expulsión del feto hasta la expulsión de la placenta. 3. ¿Qué define el umbral de trabajo de parto activo? R. Dilatación cervical de 4 a 6 centímetros con contracciones uterinas regulares, eficaces y progresivas. 2 fases del trabajo de parto. 4. ¿En qué se diferencia la fase latente de la fase activa? R. Fase latente. 0 a 4 centímetros de dilatación, contracciones irregulares, progresión lenta. Fase activa. 4 a 10 centímetros de dilatación, contracciones regulares e intensas, progresión mayor o igual que 1 cm/h. 5. ¿Cuál es la duración promedio de la fase activa en nulíparas? R. Generalmente 4 a 6 horas, con progresión mínima de 1 cm/hora. 6. ¿Qué parámetros se evalúa la curva de Friedman? R. Relaciona el tiempo con la dilatación cervical y el descenso fetal durante el trabajo de parto. 3 cambios anatómicos y fisiológicos. 7. ¿Qué es la formación del segmento inferior uterino? R. Es el adelgazamiento y estiramiento del istmo uterino que forma parte del canal del parto, permitiendo el descenso fetal. 8. ¿Cuál es la diferencia entre borramiento y dilatación cervical? R. Borramiento. Acortamiento y afinamiento del cuello uterino, 0 a 100%. Dilatación. Apertura del orificio cervical,
0 a 10 centímetros. 9. ¿Qué papel juegan las bolsas de las aguas en el trabajo de parto? R. Actúan como cuña hidráulica que favorece la dilatación cervical y protegen al feto de traumatismos. 4. Diagnóstico e inicio del trabajo de parto. 10. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de trabajo de parto activo? R. Dilatación cervical mayor o igual que 4-6 cm con contracciones regulares que producen cambios cervicales progresivos. 11. ¿Qué signos indican trabajo de parto verdadero vs falso? R. Verdadero. Contracciones regulares que aumentan en intensidad y frecuencia, cambios cervicales progresivos. Falso. Contracciones irregulares que no producen cambios cervicales. 12. ¿Cuándo se considera que una paciente ha cruzado el umbral de trabajo de parto activo? R. Cuando presenta dilatación mayor o igual que 4-6 cm con contracciones uterinas regulares cada 3 a 5 minutos, durando 45 a 60 segundos. V. Monitoreo y evaluación. 13. ¿Qué parámetros se monitorean durante el trabajo de parto activo? R. Frecuencia cardíaca fetal, características de contracciones, progresión de dilatación, descenso fetal, signos vitales maternos. 14. ¿Cómo se evalúa la progresión adecuada del trabajo de parto? R. Mediante la curva de partograma que registra dilatación cervical, descenso fetal, frecuencia cardíaca fetal y características de contracciones. 15. ¿Qué es el test de Bishop y para qué se utiliza? R. Sistema de puntuación que evalúa la madurez cervical, dilatación, borramiento, consistencia, posición y estación fetal, para predecir éxito de inducción. B. Criterios de alerta y complicaciones. 16. ¿Cuándo se diagnostica distocia de trabajo de parto? R. Cuando hay falta de progresión a pesar de contracciones adecuadas, evaluado mediante el partograma, progresión 1 cm/diagonal/hora en fase activa. 17. ¿Qué signos indican trabajo de parto prolongado? R. Fase activa 12 horas, dilatación 1 cm/diagonal/hora, descenso fetal 1 cm/diagonal/hora en nulíparas. 18. ¿Cuáles son los criterios de alerta para intervención médica? R. Prolongación de fases, alteraciones de frecuencia cardíaca fetal, signos de infección, sangrado anormal, falta de progresión después de 2 a 4 horas. 7. Manejo y conducta. 19. ¿Qué intervenciones se recomiendan en el umbral de trabajo de parto activo? R. Monitoreo continuo, analgesia si solicitada, ambulación según tolerancia, hidratación, apoyo emocional. 20. ¿Cuándo está indicada la amniotomía? R. En trabajo de parto establecido con cuello favorable, para acelerar la dilatación o permitir monitorización interna. 8. Criterios diagnósticos específicos. 21. Según la OMS, ¿a qué dilatación se considera trabajo de parto activo? R. A partir de 4 a 6 centímetros de dilatación cervical con contracciones regulares. 22. ¿Por qué el criterio de dilatación para trabajo de parto activo cambió de 4 a 6 cm? R. Por evidencia que muestra que muchas mujeres permanecen en fase latente hasta 6 centímetros sin representar anormalidad, reduciendo intervenciones innecesarias. 23. ¿Qué 3 elementos deben coexistir para diagnosticar trabajo de parto activo? R. Dilatación cervical progresiva. Contracciones uterinas regulares y eficaces. Cambios cervicales, borramiento y dilatación. 9. Diferenciación de términos. 24. ¿En qué se diferencia el trabajo de parto del periodo prodrómico? R. El periodo prodrómico incluye contracciones irregulares sin cambios cervicales significativos, mientras el trabajo de parto presenta contracciones regulares con cambios cervicales progresivos. 25. ¿Qué distingue al segmento inferior de las bolsas de las aguas en el proceso del parto? R. El segmento inferior es una estructura anatómica uterina que se forma, mientras las bolsas de las aguas son las membranas ovulares que contienen líquido amniótico. X. Preguntas de integración clínica. 26. Una paciente de 28 años, nulípara, acude con contracciones cada 5 minutos, cuello 3 cm/diagonal 50%/diagonal -2. ¿Ha cruzado el umbral de trabajo de parto activo? R. No,
Se encuentra en fase latente. El umbral de trabajo de parto activo generalmente comienza a los 4 a 6 centímetros. 27. ¿Qué hallazgos en el examen físico confirmarían que una paciente está en trabajo de parto activo? R. Dilatación mayor o igual que 4-6 cm. Borramiento mayor o igual que 80%. Contracciones regulares cada 2 a 3 minutos. Estación fetal menor o igual que 0. 28. ¿Por qué es importante reconocer el umbral de trabajo de parto activo? R. Para determinar el momento adecuado de ingreso hospitalario, inicio de monitoreo continuo y evitar intervenciones prematuras o diagnósticos falsos de distocia. 37. Paciente femenina, 25 años, refiere secreción vaginal con olor a pescado, particularmente luego del coito. Al examen ginecológico se observa secreción vaginal de coloración grisácea. La prueba de KOH resulta positiva. La microscopía de las secreciones vaginales revela aumento de las células clave con leucocitos ausentes. ¿Cuál es el diagnóstico? A. Vaginosis bacteriana. Vaginosis bacteriana. I. Definición y epidemiología. 1. ¿Qué es la vaginosis bacteriana, VB? Respuesta. Infección vaginal polimicrobiana causada por un desequilibrio en la flora vaginal, con disminución de lactobacilos y sobrecrecimiento de bacterias anaerobias. 2. ¿Cuál es la causa principal de la VB? Respuesta. No es una única bacteria, sino un desequilibrio con sobrecrecimiento de Gardnerella vaginalis, Prebotella, Mobiluncus y otras bacterias anaerobias. 3. ¿Es la VB considerada una infección de transmisión sexual, ITS? Respuesta. No está clasificada estrictamente como ITS, pero la actividad sexual es un factor de riesgo importante, cambios en el pH vaginal. 4. ¿Qué porcentaje de mujeres en edad reproductiva pueden ser asintomáticas con VB? Respuesta. Hasta el 50% de los casos pueden ser asintomáticos. 2. Cuadro clínico. 5. ¿Cuál es el síntoma característico de la VB? Respuesta. Secreción vaginal con olor a pescado, especialmente después del coito o durante la menstruación. 6. ¿Qué características tiene la secreción vaginal en la VB? Respuesta. Secreción blanca grisácea, homogénea, de baja viscosidad que recubre las paredes vaginales. 7. ¿La VB generalmente causa prurito o eritema vulvovaginal? Respuesta. No, la ausencia de prurito/eritema ayuda a diferenciarla de la candidiasis. 8. ¿Qué porcentaje de mujeres con VB son asintomáticas? Respuesta. Aproximadamente 50% de los casos. 3. Diagnóstico. 9. ¿Cuáles son los 4 criterios de Amsel para diagnosticar VB? Respuesta. Secreción vaginal homogénea gris-blanca. pH vaginal 4.5. Prueba de aminas positiva. Olor a pescado con KOH al 10%. Presencia de células clave en el examen microscópico. 10. ¿Cuántos criterios de Amsel se necesitan para el diagnóstico? Respuesta. 3 de 4 criterios son suficientes para el diagnóstico. 11. ¿Qué son las células clave? ¿Clue cells? Respuesta. Células epiteliales vaginales cuyos bordes están recubiertos por bacterias, aspecto granular o punteado. 12. ¿Qué muestra el examen microscópico en fresco respecto a los leucocitos en VB? Respuesta. Ausencia o escasez de leucocitos, diferencia clave con vaginitis por tricomonas. 13. ¿Cuál es el pH vaginal característico en VB? Respuesta. pH 4.5, generalmente entre 5.0 a 5.5. 14. ¿En qué consiste la prueba de aminas? Respuesta. Se mezcla secreción vaginal con KOH al 10%, liberando aminas, putrescina, cadaverina, que producen olor a pescado. Característico. 15. ¿Qué método diagnóstico tiene mayor especificidad para VB? Respuesta. Tinción de Gram del flujo vaginal, criterios de Nugent. 16. ¿En qué consisten los criterios de Nugent? Respuesta. Puntuación basada en la proporción de lactobacilos, Gardnerella y Mobiluncus en tinción de Gram. 0 a 3, normal. 4 a 6, intermedio. 7 a 10, vaginosis bacteriana. 4. Diagnóstico diferencial.
17. ¿Cómo se diferencia la VB de la candidiasis vulvovaginal? Respuesta. Candidiasis. Prurito intenso, flujo blanco grumoso, como requesón, pH normal, 4.5, sin olor, IFAS en KOH. VB. Sin prurito, flujo homogéneo grisáceo, pH 4.5, olor a pescado, células clave. 18. ¿Cómo se diferencia la VB de la tricomoniasis? Respuesta. Tricomoniasis. Flujo amarillo verdoso, espumoso, pH 4.5, múltiples leucocitos, tricomonas móviles en fresco. VB. Flujo grisáceo, homogéneo, sin leucocitos, células clave. 19. ¿Qué hallazgo es más sugestivo de tricomoniasis que de VB? Respuesta. Presencia de numerosos leucocitos y tricomonas móviles en examen en fresco. 20. Caso. Flujo grisáceo, olor a pescado, pH 5.0, células clave presentes. Diagnóstico. Respuesta. Vaginosis bacteriana, cumple criterios de Amsel. 21. Caso. Flujo blanco grumoso, prurito intenso, pH 4.2, IFAS en KOH. Diagnóstico. Respuesta. Candidiasis vulvovaginal. 22. Caso. Flujo amarillo verdoso espumoso, múltiples leucocitos, tricomonas móviles. Diagnóstico. Respuesta. Vaginitis por trichomonas. 23. Caso. Flujo grisáceo, olor a pescado, pero con numerosos leucocitos. ¿Qué considerar? Respuesta. Coinfección VB y tricomoniasis o VB sobreinfectada. 24. ¿Cómo diferencia la VB de la vaginitis atrófica? Respuesta. VB. Mujeres en edad reproductiva, flujo con olor, pH 4.5. Atrófica. Mujeres postmenopáusicas, sequedad, pH alcalino, sin olor. 25. ¿Qué condiciones pueden simular VB pero tienen diferente tratamiento? Respuesta. Cuerpo extraño vaginal. Cervicitis por clamidia. Vaginitis alérgica /diagonal irritativa. 26. ¿Cuál es la primera pregunta para diferenciar vaginitis? Respuesta. ¿Tiene prurito? Sí, candidiasis probable. No, evaluar VB o tricomoniasis. 27. ¿Cuál es la segunda pregunta clave? Respuesta. ¿El flujo tiene olor? Sí, a pescado VB probable. Sí, fétido, tricomoniasis probable. No, candidiasis probable. 28. ¿Qué prueba simple hace el diagnóstico más probable? Respuesta. Medición de pH vaginal. pH 4.5. Candidiasis. pH 4.5. VB o tricomoniasis. 26. Paciente con secreción grisácea de olor fétido. pH 5.0. Células clave presentes y pocos leucocitos. Diagnóstico. Respuesta. Vaginosis bacteriana. Cumple 3 criterios de Amsel. 27. Mujer con flujo blanco grisáceo. Olor a pescado después de relaciones, sin prurito. ¿Qué prueba confirma el diagnóstico? Respuesta. Examen en fresco que muestre células clave y prueba de aminas positiva. 28. Paciente con VB recurrente. ¿Qué factores predisponentes buscar? Respuesta. Múltiples parejas sexuales, duchas vaginales, uso de DIU, tabaquismo. 29. ¿En qué situación se usaría tratamiento con clindamicina en vez de metronidazol? Respuesta. En alergia al metronidazol, intolerancia gastrointestinal o preferencia de tratamiento tópico. 38. Paciente de 23 años, quien falleció en el puerperio mediato. Previamente a su embarazo se le había diagnosticado una estenosis mitral, que luego del parto, la cardiopatía se complicó, agravándose con la adaptación fisiológica materna al embarazo. Según la clasificación de muerte materna, identifique la que corresponde al caso. C. Muerte materna indirecta. Guía de preguntas y respuestas. Muerte materna. Definiciones y clasificación general. 1. ¿Qué es la muerte materna según la OMS? R. Defunción de una mujer durante el embarazo o dentro de los 42 días siguientes a su terminación, por cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo o su manejo, pero no por causas accidentales. 2.
¿Cuál es el periodo de tiempo que abarca la muerte materna directa e indirecta? R. Durante el embarazo, parto o hasta 42 días después de la terminación del embarazo, puerperio inmediato. 3. ¿Qué es la muerte materna tardía? R. La que ocurre después de los 42 días pero antes de un año postparto, por causas obstétricas directas o indirectas. 4. ¿Qué se considera muerte materna directa? R. Resulta de complicaciones obstétricas, embarazo, parto, puerperio, de intervenciones, omisiones, tratamiento incorrecto o cadena de eventos originada en cualquier circunstancia obstétrica. 5. ¿Qué es muerte materna indirecta? R. Causada por una enfermedad preexistente o que surge durante el embarazo, no debida a causas obstétricas directas, pero que se agravó por los efectos fisiológicos del embarazo. 6. ¿Qué es muerte materna fortuita o accidental? R. La que ocurre durante el embarazo o puerperio pero por causas no relacionadas con el embarazo, EJ. Accidente de tránsito. Se considera muerte no materna. 7. Cuando se considera muerte durante el embarazo sin importar la causa, R. Siempre se debe investigar si estaba embarazada, pero solo se clasifica como muerte materna si la causa está relacionada o agravada por el embarazo. Criterios de clasificación y ejemplos. 8. Una mujer muere a las 36 semanas por preeclampsia severa. ¿Qué tipo de muerte materna es? R. Muerte materna directa, complicación obstétrica directa del embarazo. 9. Paciente con cardiopatía reumática conocida que muere a las 28 semanas por insuficiencia cardíaca descompensada. Clasificación. R. Muerte materna indirecta, enfermedad preexistente agravada por el embarazo. 10. Mujer muere 60 días después del parto por sepsis puerperal no tratada. ¿Qué tipo de muerte es? R. Muerte materna tardía, causa obstétrica directa pero ocurre después de 42 días. 11. Paciente fallece 10 días postparto en accidente automovilístico. Clasificación. R. Muerte no materna, causa accidental no relacionada con el embarazo. 12. Mujer con cáncer de mama diagnosticado antes del embarazo, que fallece a las 20 semanas por progresión de la enfermedad. ¿Tipo de muerte? R. Muerte no materna, enfermedad no se agravó fisiológicamente por el embarazo. 13. Paciente fallece 30 días postparto por endocarditis sobre válvula mitral por estenosis reumática. Clasificación. R. Muerte materna indirecta, enfermedad cardíaca preexistente agravada por los cambios del embarazo. 14. La muerte por embolia de líquido amniótico se considera directa o indirecta. R. Muerte materna directa, complicación obstétrica del embarazo / parto. 15. Muerte por hemorragia postparto inmediata no controlada. Clasificación. R. Muerte materna directa. Periodos de tiempo y puerperio. 16. ¿Qué es el puerperio inmediato? R. Primeras 24 horas después del parto. 17. ¿Qué es el puerperio mediato? R. Desde las 24 horas hasta los 42 días después del parto. 18. ¿Qué es el puerperio tardío? R. Desde los 42 días hasta 12 semanas postparto, aunque la OMS para muerte materna tardía usa hasta 1 año. 19. Una muerte a los 2 meses postparto por tromboembolismo venoso secundario a hipercoagulabilidad del embarazo se clasifica como R. Muerte materna tardía, causa indirecta, ocurre después de 42 días. 20. ¿Hasta cuándo se extiende el periodo de muerte materna no tardía? R. Hasta 42 días postparto o postaborto. Enfermedades preexistentes y embarazo. 21. ¿La cardiopatía descompensada por el embarazo es muerte directa o indirecta? R. Muerte materna indirecta. 22. ¿La diabetes pregestacional que lleva a muerte por cetoacidosis en el embarazo es clasificada como? R. Muerte materna indirecta. 23. ¿La epilepsia que se agrava en el embarazo con muerte por estado epiléptico es? R. Muerte materna indirecta. 24. ¿Una nefropatía crónica que se deteriora durante la gestación y causa muerte es? R.
Muerte materna indirecta. 25. El asma grave que se descontrola en el embarazo y causa muerte respiratoria es R. Muerte materna indirecta. Casos clínicos específicos. 26. Paciente de 30 años muere 3 días postparto por shock séptico de foco urinario, pielonefritis. Clasificación: R. Muerte materna indirecta, infección no iniciada en tracto genital. 27. Mujer muere durante cesárea por anestesia general, aspiración de contenido gástrico. Tipo de muerte: R. Muerte materna directa, complicación de procedimiento obstétrico. 28. Embarazada de 32 semanas fallece por malaria grave. Clasificación: R. Depende. Si el embarazo agravó la malaria, indirecta. Si fue igual que en no embarazadas, no materna. 29. Paciente con lupus eritematoso sistémico que fallece en puerperio por actividad de la enfermedad. Tipo de muerte: R. Muerte materna indirecta, enfermedad autoinmune agravada por el embarazo. 30. Muerte por suicidio en el primer trimestre por depresión preexistente. Clasificación: R. Muerte no materna, enfermedad psiquiátrica no agravada fisiológicamente por el embarazo. Conceptos epidemiológicos. 31. ¿Qué es la razón de muerte materna? R. Número de muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. 32. ¿La muerte materna es un indicador de qué aspecto sanitario? R. Acceso y calidad de la atención de salud, especialmente salud materna. 33. ¿Qué proporción de muertes maternas mundiales son por causas directas? R. Aproximadamente 75%. 34. ¿Cuáles son las 5 principales causas de muerte materna directa a nivel global? R. 1. Hemorragia. 2. Trastornos hipertensivos. 3. Infecciones. 4. Abortos peligrosos. 5. Parto obstruido. 35. ¿Qué porcentaje de muertes maternas son prevenibles? R. Se estima que más del 80%. 39. ¿Cuál de estos se recomienda como el momento ideal para colocar un dispositivo intrauterino con el fin de reducir la tasa de expulsión y el riesgo de perforaciones uterinas? C. 6 a 8 semanas luego del parto. Dispositivo intrauterino, DIU. Subtema 1. Momentos de inserción y consideraciones específicas. 1. ¿Cuál es el momento ideal posparto para insertar un DIU y por qué? R. 6 a 8 semanas después del parto. En este momento, el útero ha completado la mayor parte de su involución, el canal cervical se ha cerrado, y el riesgo de expulsión y perforación es significativamente menor. 2. ¿Por qué no se recomienda la inserción inmediata posparto, minutos después del alumbramiento, como primera opción? R. Porque el útero está grande y blando, el canal cervical está muy abierto y el riesgo de expulsión es alto, puede llegar al 10 a 30%. 3. ¿En qué caso específico si se puede considerar la inserción inmediata posparto? R. Cuando se prioriza la oportunidad anticonceptiva y se asegura el seguimiento, ya que la paciente ya está en un entorno médico. La paciente debe ser informada del mayor riesgo de expulsión. 4. ¿Qué ventaja tiene la inserción durante una cesárea? R. Es un procedimiento seguro y conveniente, ya que el útero está expuesto y no hay riesgo de perforación transcervical. Sin embargo, hay que colocar el DIU en el fondo uterino manualmente para evitar que quede embebido en la incisión. 5. ¿Cuál es el momento recomendado para la inserción de un DIU postaborto? R. Inmediatamente después de un aborto espontáneo o inducido del primer o segundo trimestre, siempre que no haya evidencia de infección o perforación. Es seguro y altamente efectivo. 6. ¿Qué debe descartarse siempre antes de insertar un DIU en cualquier momento? R. Debe descartarse un embarazo en curso y una infección pélvica activa. Subtema 2. Mecanismo de acción principal. 7. ¿Cuál es el mecanismo de acción primario de todos los DIU? R. La acción espermicida/diagonal inmune. El dispositivo provoca una reacción inflamatoria estéril en el endometrio, que aumenta los leucocitos, prostaglandinas y enzimas. Este ambiente es tóxico para los espermatozoides y los óvulos,
impidiendo la fecundación. 8. ¿Los DIU son métodos abortivos? No. La evidencia científica actual indica que su mecanismo principal es prevenir la fecundación, no la implantación de un óvulo fecundado, embrión. 9. ¿Qué mecanismo adicional aporta el DIU de cobre, té de cobre? El ion cobre potencia la respuesta inflamatoria espermicida y también inhibe la motilidad y capacitación de los espermatozoides. 10. ¿Qué mecanismo adicional aporta el DIU hormonal, mirena, quileena, etc.? Libera levonorgestrel, progestina, que causa un espesamiento del moco cervical, barrera para los espermatozoides, atrofia endometrial, haciendo el endometrio inhóspito, y en algunos casos inhibe la ovulación. Subtema 3. Contraindicaciones. 11. Mencione 3 contraindicaciones absolutas para la inserción de un DIU. Embarazo confirmado o sospechado. Infección pélvica activa actual o reciente, en los últimos 3 meses. Sangrado genital sin diagnosticar. Malformaciones uterinas que distorsionen la cavidad. Cáncer de endometrio o cuello uterino. Alergia conocida a los componentes, por ejemplo, alergia al cobre para el DIU de cobre. 12. Mencione 3 contraindicaciones relativas o precauciones para la inserción de un DIU. Enfermedad pélvica inflamatoria, EPI, previa, evaluar riesgo-beneficio. Sangrado menstrual abundante, el DIU de cobre puede empeorarlo, en este caso es mejor el DIU hormonal. Anemia ferropénica, ídema anterior. Miomatosis uterina que distorsione la cavidad. Antecedente de expulsión de DIU. Infección cervicitis purulenta actual. Tratar primero y luego insertar. Inmunosupresión. 13. ¿Por qué una alergia al cobre es una contraindicación absoluta para el DIU de cobre? Porque puede desencadenar una reacción alérgica sistémica o local severa en la paciente. 14. En una paciente con miomas submucosos, ¿está contraindicado el DIU? Es una contraindicación relativa. Si los miomas distorsionan significativamente la cavidad endometrial, la inserción es difícil, el riesgo de expulsión es mayor y la efectividad puede disminuir. Subtema 4. Efectos adversos y complicaciones. 15. ¿Cuáles son los 3 efectos adversos más comunes del DIU de cobre? Aumento del sangrado menstrual, menorragia. Aumento del dolor menstrual, dismenorrea. Manchado intermenstrual, especialmente en los primeros meses. 16. ¿Cuáles son los 3 efectos adversos más comunes del DIU hormonal, LNGIUD? Sangrado irregular y manchado impredecible durante los primeros 3 a 6 meses. Posteriormente, amenorrea, ausencia de regla, o sangrados muy escasos en un alto porcentaje de usuarias. Dolor mamario, cefalea, acné, efectos progestogénicos sistémicos leves. 17. Mencione 3 complicaciones potenciales, no solo efectos adversos, de la inserción de un DIU. Perforación uterina, 0.1 a 0.3% de los casos. Complicación grave que suele ocurrir al momento de la inserción. Expulsión, 2 a 10% de los casos. Suele ocurrir en los primeros meses, es más común en mujeres nulíparas y en inserción posparto inmediata. Enfermedad pélvica inflamatoria, EPI. El riesgo aumenta ligeramente en las primeras 3 semanas post-inserción. Posteriormente, el riesgo es bajo. Embarazo con DIU en su lugar, riesgo muy bajo. 18. ¿Qué se debe hacer si se diagnostica un embarazo con un DIU en su lugar? Se debe informar a la paciente del aumento del riesgo de aborto espontáneo, parto prematuro e infección. Si los hilos son visibles, se debe retirar el DIU inmediatamente, esto reduce las complicaciones. Si no son visibles, se debe evaluar la ubicación del embarazo, para descartar ectópico, y sopesar los riesgos. 19. ¿Qué es el síndrome de expulsión de un DIU? No es un síndrome médico formal, sino un término que se usa a veces para referirse a los síntomas que pueden acompañar a una expulsión parcial o completa, como dolor cólico intenso, sangrado y la percepción de un cuerpo extraño en la vagina o el cuello uterino. 20.
Mencione 3 ventajas del DIU de cobre. R. Efectivo inmediatamente después de la inserción. No contiene hormonas. Ideal para mujeres que no las toleran. Duración muy larga, hasta 10 a 12 años. Bajo costo a largo plazo. Puede usarse como anticoncepción de emergencia si se inserta dentro de los 5 días posteriores a la relación sexual sin protección. 21. Mencione 3 ventajas del DIU hormonal. R. Disminuye significativamente el sangrado menstrual y el dolor. Tratamiento para la menorragia y la dismenorrea. Alto índice de amenorrea, mejorando la calidad de vida. Disminuye el riesgo de EPI, el moco espeso protege. 40 de los siguientes agentes inmunológicos, vacunas de virus vivos atenuados, identifique el que no está contraindicado en la paciente embarazada. C. Influenza. Vacunación en el embarazo. Subtema 1. Conceptos generales y clasificación de vacunas. Pregunta 1. ¿Cuál es el principio fundamental que guía la vacunación durante el embarazo? Respuesta. Proteger a la madre de enfermedades infecciosas que pueden tener complicaciones graves durante la gestación, y a través de la transferencia de anticuerpos IgG a través de la placenta, proporcionar inmunidad pasiva al recién nacido durante sus primeros meses de vida. Pregunta 2. ¿Cómo se clasifican las vacunas según el tipo de antígeno que utilizan? De 2 ejemplos de cada tipo. Respuesta. Vivas atenuadas. Contienen el virus o bacteria completo pero debilitado. Ejemplos: triple viral, SRP, varicela, fiebre amarilla. Inactivadas. Contienen el microorganismo completo muerto o fragmentos de él, subunidades, polisacáridos, toxoides. Ejemplos: influenza, inyectable, DETPA, tosferina, hepatitis B. Pregunta 3. ¿Qué tipo de inmunidad se busca generar en el recién nacido a través de la vacunación materna? Respuesta. Inmunidad pasiva, mediante la transferencia transplacentaria de anticuerpos IgG específicos. Pregunta 4. Mencione las vías de administración más comunes para las vacunas indicadas en el embarazo. Respuesta. Vía intramuscular, EJ. DETPA, influenza inyectable, y vía subcutánea, EJ. Vacunas vivas atenuadas, que están contraindicadas. Subtema 2. Vacunas contraindicadas en el embarazo, vivas atenuadas. Pregunta 1. ¿Por qué las vacunas de virus vivos atenuados están generalmente contraindicadas durante el embarazo? Respuesta. Por el riesgo teórico de que el virus atenuado pueda cruzar la placenta y causar infección y daño al feto. Pregunta 2. Nombre al menos 4 vacunas de virus vivos atenuadas que estén contraindicadas en la gestación. Respuesta. Triple viral, sarampión, rubeola, paperas/diagonal parotiditis, varicela, fiebre amarilla, herpes zóster, vacuna oral contra la fiebre tifoidea, TAI 21A, BCG, tuberculosis. Pregunta 3. Si una mujer recibe una vacuna de virus vivo atenuado, ¿cuál es el periodo de tiempo recomendado que debe esperar antes de intentar quedar embarazada? Respuesta. Se recomienda esperar al menos un mes, 4 semanas, después de la vacunación. Pregunta 4. Una paciente acude a su consulta a las 10 semanas de embarazo. Al revisar su cartilla, usted nota que recibió la vacuna contra la varicela hace 2 semanas. ¿Cuál es la conducta a seguir? Respuesta. Informar a la paciente sobre el riesgo teórico, que es extremadamente bajo en la práctica. No hay indicación de interrupción del embarazo. Se debe realizar un seguimiento ecográfico detallado para evaluar el bienestar fetal. La exposición a la vacuna no es una indicación para administrar inmunoglobulina hiperinmune. Pregunta 5. ¿Existe alguna excepción en la que se pueda administrar una vacuna viva atenuada durante el embarazo? Respuesta. Sí, en situaciones de alto riesgo de exposición o cuando el beneficio supera claramente el riesgo teórico. El ejemplo más común es la vacuna contra la fiebre amarilla si la mujer vive o viaja a un área endémica y el riesgo de contraer la enfermedad es inevitable. Subtema 3. Vacunas recomendadas y rutinarias en el embarazo. Pregunta 1. ¿Cuál es la vacuna más importante y recomendada de forma universal para todas las embarazadas en cada embarazo? Respuesta. La vacuna DETPA, difteria, tétanos, tosferina acelular. Pregunta 2.
¿Cuál es el objetivo principal de administrar la vacuna DETPA durante el embarazo? Respuesta. Proteger al recién nacido de la tosferina, coqueluche, durante sus primeros meses de vida, hasta que pueda recibir su propia vacunación. La madre produce anticuerpos que transfiere al feto. Pregunta 3. ¿En qué momento específico de la gestación se recomienda administrar la vacuna DETPA? Respuesta. Se recomienda administrar una dosis en cada embarazo, preferentemente entre las semanas 27 y 36 de gestación. Esta ventana optimiza la transferencia de anticuerpos al feto. Pregunta 4. ¿Por qué la vacuna contra la influenza, gripe, está recomendada para las embarazadas? Respuesta. Porque las embarazadas tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves, como neumonía, que requieran hospitalización, aumentando también el riesgo de parto pretérmino y de complicaciones para el feto. Pregunta 5. ¿Qué tipo de vacuna contra la influenza deben recibir las embarazadas? Respuesta. Deben recibir exclusivamente la vacuna inactivada, inyectable. La vacuna en spray nasal es de virus vivos atenuados y está contraindicada. Pregunta 6. ¿En qué trimestre se puede administrar la vacuna contra la influenza? Respuesta. Se puede y debe administrar en cualquier trimestre del embarazo, idealmente al inicio de la temporada de gripe. Pregunta 7. Además de la DETPA y la influenza, nombre otras vacunas inactivadas que pueden estar indicadas en el embarazo según factores de riesgo. Respuesta. Hepatitis B. Si la mujer es seronegativa y tiene riesgo de exposición. Hepatitis A. En situaciones de brote o viaje a zona endémica. Meningocócica. En brotes o en mujeres con vaso no funcionante. Neumocócica. En mujeres con condiciones médicas de alto riesgo, EJ. Diabetes. Enfermedad cardiopulmonar. Subtema 4. Situaciones especiales y postparto. Pregunta 1. Si una mujer embarazada es seronegativa para la rubeola, ¿cuándo debe ser vacunada? Respuesta. Debe recibir la vacuna triple viral, SRP, inmediatamente después del parto, antes del alta hospitalaria. No durante el embarazo. Pregunta 2. ¿Una mujer que está amamantando puede recibir vacunas de virus vivos atenuados? Respuesta. Sí. La lactancia materna no es una contraindicación para recibir ninguna vacuna, incluidas las vivas atenuadas como la triple viral o la varicela. Pregunta 3. ¿Es seguro para el bebé que la madre reciba vacunas durante la lactancia? Respuesta. Sí, es seguro. Los virus de las vacunas atenuadas no se transmiten a través de la leche materna, y los anticuerpos que produce la madre pueden transferirse y ofrecer cierto grado de protección al lactante. Pregunta 4. ¿Un familiar cercano que vive en la misma casa que una embarazada necesita ser vacunado? ¿Puede recibir vacunas de virus vivos atenuados? Respuesta. Sí. Las vacunas de virus vivos atenuadas en contactos cercanos no representan un riesgo para la mujer embarazada. El único riesgo teórico es si la persona vacunada desarrolla una erupción cutánea por la vacuna de la varicela, en cuyo caso se debe evitar el contacto directo con las lesiones. Pregunta 5. ¿Qué vacunas se recomiendan administrar de forma rutinaria en el puerperio inmediato si la mujer no está inmunizada? Respuesta. Triple viral, SRP. Vacuna contra la varicela. DETPA, si no se administró durante el embarazo. Vacuna contra el VPH, si está en la edad recomendada. Pregunta 1. Una paciente de 28 años, con 30 semanas de embarazo, acude a control prenatal. No tiene comorbilidades. ¿Qué vacunas le recomendaría administrar en esta consulta? Respuesta. DETPA, indicada rutinariamente entre las 27 a 36 semanas. Influenza, inactivada indicada en cualquier trimestre, especialmente si es temporada de gripe. Pregunta 2. Una mujer con 15 semanas de embarazo planea un viaje a una zona rural de Brasil donde hay un brote de fiebre amarilla. ¿Qué debe hacer respecto a la vacunación? Respuesta. Dado que el riesgo de contraer la enfermedad, que es grave y potencialmente mortal, es real e inevitable, se debe vacunar. Esta es una excepción a la contraindicación general de las vacunas vivas. Se debe informar a la paciente sobre el riesgo teórico versus el beneficio.